Hola, hoy quiero hablar sobre cómo tratar el estrés, la ansiedad, el insomnio con medicamentos de origen vegetal con efecto sedante. Lamentablemente, en los últimos años prácticamente vivimos en una situación de estrés constante. Y el estrés, como se sabe, es una de las primeras y principales causas del desarrollo de ansiedad e insomnio. En general, el 90% de los casos graves de insomnio están causados por el estrés banal. Naturalmente, una persona quiere luchar contra esto de alguna manera, y lo más probable es que simplemente vaya a la farmacia y pida algo para el estrés y el insomnio. Y usualmente la primera línea son preparaciones de origen vegetal con efecto sedante. Hoy quería hablar sobre uno de esos medicamentos para el estrés que uso en mi práctica clínica y veo un efecto bastante bueno de su uso, que se basa en la planta pasiflora. Unas palabras sobre la pasiflora. La pasiflora contiene alrededor de 20 diferentes bioflavonoides, llamados sustancias especiales, que tienen un efecto sedante en cierto grado, y en particular el llamado luteolin 7 glucósido, que en estudios controlados con placebo mostró un alargamiento del sueño, una disminución de la vigilia y un aumento de las etapas profundas del sueño. En resumen, un efecto bastante positivo. Pero ¿cuál es el problema con el uso de preparaciones a base de plantas? El asunto es que si se sintetiza un medicamento químico, es una condición controlable, es la síntesis del medicamento y es claro lo que contiene. Pero cuando hablamos de un preparado a base de plantas, es una planta que creció en algún lugar, dependiendo de las condiciones, cuánta luz había cuando se recolectó, qué partes de la planta se usaron, y a veces no está del todo claro si hablamos de alguna planta, si los ingredientes activos de esa planta realmente están presentes en la cantidad correcta en el preparado. En este sentido, siempre uso en mi práctica clínica preparados, específicamente preparados farmacéuticos a base de componentes vegetales, no suplementos biológicos, porque los preparados están controlados. Y en el estrés, este glutelina especial contiene una concentración específica de 45%. Estos son estudios químicos especiales que demuestran que este medicamento contiene la cantidad correcta de sustancias de la pasiflora que tienen un efecto sedante. Y en consecuencia, esto se confirma con mi experiencia clínica. Cuando uso el medicamento, veo un buen efecto antiestrés y una mejora en la calidad del sueño. En cuanto al mecanismo de acción, el luteolin tiene un efecto activador en los receptores de adenosina, el llamado agonista de los receptores de adenosina. Y sabemos que la adenosina es lo que llamamos una molécula de freno. Cuando nuestro nivel de energía disminuye y la adenosina en el cerebro señala al cerebro que es hora de descansar y dormir. Y si estimulamos estos receptores, el cerebro también entiende que necesita descansar y dormir. Y así se logra un efecto calmante, sedante y somnífero cuando la luteolina de la pasiflora actúa sobre los receptores de adenosina. ¿Qué se puede decir sobre los preparados de origen vegetal? No tienen un efecto postestrés pronunciado. Pero eso significa que si una persona se rindió y simplemente tomó un medicamento antes de dormir, como un tranquilizante, se quedará dormido. Los medicamentos a base de plantas tienen un efecto preventivo contra el estrés. Si eliminamos el estrés en sí, entonces el sueño mejorará después. Y este es definitivamente un mérito de estos medicamentos, porque a diferencia de los somníferos no causan dependencia física. Es decir, si usamos un medicamento de origen vegetal, especialmente para el estrés, durante un curso de 3 a 4 semanas, no tememos que la persona desarrolle una dependencia física y luego experimente el fenómeno de abstinencia, el insomnio rebote. La dependencia psicológica tal vez puede ser, pero en realidad esto es una dependencia del efecto. Si una persona se siente más tranquila y duerme mejor, es comprensible que piense que el medicamento le está ayudando y quiera seguir usándolo de una forma u otra. Estos son medicamentos de venta libre oficialmente, se venden en farmacias sin receta, pero eso no significa que no puedas, o más bien necesitas en esta situación, leer las instrucciones de uso, leer cómo usar los medicamentos, cuáles son los posibles efectos secundarios y las contraindicaciones correspondientes en cuanto a la toma de medicamentos de origen vegetal con efecto sedante. En principio, el punto es que estos no son medicamentos para después de una acción estresante, es decir, simplemente tomarlos por la noche
puede no ser suficientemente efectivo. Es necesario proporcionar un efecto antiestrés y antiansiedad durante todo el día, y el estrés se aplica una tableta 2 veces al día. Además, posiblemente hay algunas variantes ligeramente diferentes. Puedes tomarlo por la mañana y por la noche. Se toma 30 minutos antes de comer, o una opción cuando antes del almuerzo y antes de la cena, para trabajar un poco más y más activamente desde la mañana, especialmente si una persona nota un efecto sedante adicional durante el día. Esto puede interferir con el trabajo de una persona en la primera mitad del día, pero aún necesitas tomarlo 2 veces al día durante 3 a 4 semanas como mínimo para lograr un efecto sedante, somnífero y calmante estable. En cuanto a las contraindicaciones, precauciones, quiero decir que los medicamentos de origen vegetal suelen ser más seguros que los farmacéuticos, como los somníferos, tranquilizantes, antidepresivos, y de hecho, oficialmente no requieren receta debido a esto. Lo siguiente que es importante destacar es que existen ciertas contraindicaciones. Mujeres embarazadas, madres lactantes, personas con tendencia a los trombos. Bueno, si tienes alguna de estas condiciones, consulta nuevamente con tu médico antes o después de cualquier cirugía. Tampoco puedes usar este medicamento. Los efectos secundarios son raros y en este sentido, realmente como allí, las deficiencias de nuestras virtudes, es decir, si el medicamento tiene un efecto sedante, entonces una persona puede experimentar cierta confusión, fatiga, somnolencia. Bueno, aquí la cuestión es, si esto se expresa lo suficientemente fuerte, entonces puedes, digamos como dije, no tomar el medicamento antes del desayuno, sino tomarlo tanto al mediodía como antes de la cena, o incluso simplemente por la noche. En este sentido, quiero decir nuevamente que los medicamentos de origen vegetal no causan dependencia física, con un mínimo de efectos secundarios, y en este sentido, una persona puede ir a la farmacia, comprar y tomar este medicamento, pero aún así, en cualquier situación trato de hacer una advertencia, que consultes con un médico antes de tomar el medicamento. Y en general, quiero decir que en mi arsenal, además de algunos medicamentos serios, grandes y pesados, siempre hay medicamentos de origen vegetal, especialmente para el estrés, que uso en personas con estrés, con tal vez algunos trastornos del sueño no catastróficos como la primera línea de tratamiento. Es decir, se dice que no es necesario disparar a los gorriones con un cañón si hay la posibilidad de usar algunos sedantes más simples y lidiar con el estrés y el insomnio con su ayuda, con un riesgo mínimo de efectos secundarios y un riesgo mínimo de desarrollar dependencia. Entonces, esta es la táctica correcta, este es el tratamiento gradual del estrés y el insomnio. Les deseo a todos una buena noche de sueño y por supuesto buen ánimo, ausencia de estrés y un buen estado de ánimo.